Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Yo digo que creo que podemos llegar a subir la temperatura nosotros. No lo sé, viste, yo he sacado como conclusión que no me puedo ir de vacaciones. ¿No te podés ir de vacaciones? ¿Por qué? Me voy de vacaciones y pasan cosas pero nos pasa a todos, Eduardo, bueno, hay que resignarse, la vida es así, va más allá de nosotros. No, yo la conclusión que sacaba es que es mejor irse de vacaciones y no volver. Eso sería lo más afortunado posible, pero no sé quién después te sostiene. No, en mi caso, bueno, trabajo, ¿no? Esto es así, lamentablemente, más allá de lo que uno quiera. Pero bueno, vamos a darle continuidad, reinicio, si se quiere, en este año, si bien ya arrancamos un poco poniendo en sintonía a la audiencia de qué es lo que vamos a recorrer un poco en este 2015, año electoral, año que va a reclamar, o por lo menos de parte nuestra, que los dirigentes pongan en debate el futuro, hacia dónde pretenden llevar a nuestro país. Sobre todo porque en esta Argentina parece que el futuro es un futuro a cada 4 años se cambian los papeles, ¿no? Vamos para un lado, vamos para otro horizonte, y tal vez lo que estemos pidiendo sea una barbaridad en torno a estas campañas más bien lavadas que se ven en la política argentina. Pero uno no podría claudicar con esta lógica de poner algunos puntos en discusión, ¿no? No, sí, claro, hay una serie de cuestiones que evidentemente están en la cabeza de los políticos, pero no están en las elecciones, y eso hay que distinguirlo bien a la hora de ver cómo se mueve el poder real. La idea de que Massa, Scioli o Macri o Carrió o cualquiera que brote de UNEM no tienen ninguna propuesta para hacer, y que por lo tanto las elecciones, digamos, van a discurrir más o menos por el nivel de elección propia de la elección de shampoo en el supermercado, tiene una parte de verdad. Es decir, cuando vos ves a los candidatos no dicen absolutamente nada sobre cosas concretas. Pero eso oculta el hecho de que no quiere decir que no tengan nada en la cabeza sobre lo que realmente van a hacer. Pero, Eduardo, y cuando uno escucha a los oficialistas, ¿no pasa en ocasiones que parecen decir mucho pero después hacen lo contrario? Bueno, pero esa es la diferencia entre la oposición y el gobierno. Bueno. El famoso teorema de Baglini. Lo estamos viendo ya en Grecia, por ejemplo. Sí. Iban a reventar el euro y ya acordaron con Alemania. Bueno, eso es así. El muchachito Axel se suponía que era marxista y está dirigiendo el ajuste más ortodoxo posible. Eso es, por eso te digo, lo que cuando llegan al poder aplican lo que ya tienen en la cabeza cuando están en el llano. Lo que pasa es que el problema es que no lo pueden decir. Bueno, a ver, no pueden discutir sobre cosas concretas, porque si discutieran sobre cosas concretas y dijeran realmente lo que van a hacer, difícilmente obtendrían los votos que obtienen. Hay creo que una nota que no sé si aparece en página 12 de un referente del oficialismo que plantea nuevamente una lógica de que la oposición va a llegar, como en algún momento lo hizo, con un recorte del 13%, como hiciera Patricia Bullrich y López Murphy. El tema es que más allá de lo cruel de ese aumento, fue de frente a la sociedad. Nosotros vivimos un recorte de salarios por inflación que probablemente supere ese 13%. Claro, pero mucha gente tiene una serie de ilusiones que vamos a ir viendo a lo largo de este año, porque recordémosle al oyente que lo que vamos a hablar el año pasado, de que queremos ir contando la historia e irnos acercando hacia el presente a medida que se nos acerquemos a las elecciones. De hecho, cuando hicimos este planteo a fines del año pasado, lo que dijimos es, empecemos a ver qué es la Argentina, y recordamos el asunto de Charlie Hebdo y los acuerdos con China, mencionando que todo eso iba hacia una confirmación de la Argentina agroexportadora en una relación casi más desigual que la que teníamos con Inglaterra a comienzos del siglo XIX. Pero bueno, efectivamente, cuando vos pensás que estamos en una Argentina la cual se viene necesariamente un ajuste, siempre y cuando pensemos en que la Argentina es una sociedad capitalista. Eso nunca hay que dejarlo de lado. Es decir, todo lo que los
partidos del orden, los partidos del sistema, sostienen estar siempre dentro de este sistema. Eso no quiere decir que no haya soluciones afuera. Recordemos que nosotros hablamos de adiós a la Argentina, pero hablamos de adiós a la Argentina capitalista. Eso no quiere decir que no haya otra Argentina posible. Lo que pasa es que todavía no está en el horizonte de la masa de la población la posibilidad de pensar soluciones por fuera. Digo, no está en el horizonte por cuestiones subjetivas, por un montón de razones que en algún momento iremos desgranando, pero todavía no aparece como razonable para la masa de la población un conjunto de resoluciones económicas y sociales que resolverían los problemas que están planteados de otra manera. Por ahora, la política argentina transcurre tranquilamente dentro del campo de, como diríamos usando un viejo lenguaje setentista, del campo de lo burgués, es decir, lo que es el horizonte mental de las clases que gobiernan esta sociedad. En ese punto, digamos, se ha generado una mitología muy conveniente para ambas partes, según la cual keynesianismo y liberalismo son cosas distintas. No son formas de aplicar el mismo remedio para el mismo tipo de enfermedades recurrentes según convenga la situación. López Murphy dijo, vamos a bajarle el 13% y duró una semana. Keynes ya había dicho 80 años antes porque eso iba a fracasar, porque bajar los salarios en términos nominales es muy difícil. Significa que vos le estás diciendo a todo el mundo lo que realmente querés hacer, y es lo que veníamos hablando antes. Ahora, Keynes señalaba, nadie le hace una huelga a la inflación. Es decir, vos podés seguir aumentando los salarios y entonces empezamos en la discusión acerca de si los salarios aumentan o no aumentan, si aumentan en términos reales o nominales. Si encima ensucias el termómetro, nadie sabe realmente cuánto se está midiendo, con lo cual generaste una ensalada perfecta en la cual vos estás bajando los salarios a la manera keynesiana, que es la forma más política de hacerlo. Te bajo los salarios de una manera tal que resulta difícil oponerse, difícil darse cuenta, te das cuenta a posteriori, nadie te lo anunció, el efecto está diluido porque a algunos le da subsidio, entonces a otros no, porque a algunos le cobran más impuestos, a otros no, y entonces fragmentás el cuerpo que va a resistir a eso. El problema del liberalismo, del neoliberalismo económico, es que al oeste le dice a todo el mundo le voy a hacer esto y se lo voy a hacer así. El keynesianismo es mucho más sutil, pero hace exactamente lo mismo. Acabamos de escuchar al secretario de ¿cómo se llama?, de Comercio, que inventó una expresión que realmente, a mi juicio, superó cualquier cosa vista en torno al surrealismo de este país, el tema de la corrida de tampones, ¿no? Acabamos de escuchar decir que se va estabilizando la inflación y que vamos a una etapa de inflación menor. Y lo que no dice es que la clave de la estabilización es el parate económico fantástico que hay. Entonces, ¿y eso qué es? Y esa es la forma clásica de parar un proceso inflacionario. Sí, es la forma clásica de detener la enfermedad, matar al paciente. Generamos una recesión y entonces como nadie tiene para comprar y los precios van a necesariamente caer porque los objetos abundan. Es así, no hay mucha vuelta. Entonces la diferencia entre la oposición y el gobierno es que uno está en la oposición y otro está en el gobierno. Si estuvieran unos que cambiáramos los papeles, el asunto sería exactamente igual. ¿Pero por qué? Porque nos movemos siempre dentro del mismo ángulo, y eso es una cosa que yo quería plantear hoy como continuidad de lo anterior. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en este 2014, 2015? Estamos viendo una nueva vuelta de tuerca más de eso que llamamos adiós a la Argentina y que expresa, como dijimos el año pasado, el agotamiento de un sistema de relaciones sociales que se expresa, primero que nada, en el agotamiento del ordenador general de ese sistema de relaciones sociales, o sea, en el Estado. O sea, yo me fui de vacaciones, mataron a un fiscal, firmaron con China, hicieron un montón de cosas que, yo pensaba, bueno, si estuviera allá estaría comentando esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo con un país que se ve arrastrado a una contienda mundial en la cual es simplemente un peón más que se puede sacrificar en cualquier momento?
que además se ve obligado a realizar acuerdos por chirolas, porque finalmente las miles de millones de dólares que le faltan al Estado argentino, comparado con la economía mundial, son chirolas. A un Estado en el cual sus servicios de inteligencia se tiran muertos unos con otros, donde el ejército aparece ahora revivido bajo una impronta que parece una mezcla de chavismo y Videla. ¿Qué está pasando con ese Estado argentino? Y que se está descomponiendo, que está en una crisis muy profunda, que está expresando en medio de la crisis, a pesar del aparente reforzamiento durante la década ganada, está expresando los límites de este sistema social. Y para volver a esto, para entender esto, hay que entender que un Estado es siempre un hecho histórico, no es algo que siempre está allí. ¿Cuándo empezó el Estado argentino? El Estado argentino empezó, uno podría decirlo, ¿dónde encuentra el germen? En las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas son el momento en el cual la población local se arma y se gesta un poder armado, que es el poder que va a tomar después, va a destruir el Estado español en América y va a construir un Estado nuevo. Y ese Estado tiene como su prototipo el regimiento de patricios. En ese momento nace el protoestado porque la esencia del Estado es la capacidad de ejercer violencia, el hecho de que hace esto porque yo te lo digo y si no te gusta te va a ir mal. Ese Estado se va a reforzar, se va a reforzar con el proceso revolucionario, pero dado que la economía, digamos, del Río de la Plata de ese momento no podía sostener un Estado, se va a fragmentar. De ahí que la Argentina se va a constituir como una sumatoria de pequeños estados, las provincias. Esos pequeños estados son en realidad terminan siendo provincias de un Estado argentino por una serie de circunstancias históricas, pero en el momento son estados independientes, son protoestados aparte. Recién el Estado argentino termina de fundarse en 1880, cuando Roca asume el poder, instala una capital aislada del resto del país, subordina a todas las guardias provinciales y la somete a un ejército nacional, barre de todo el territorio cualquier oposición a ese poder, la campaña del desierto, y establece un sistema por el cual la clase dominante se reparte el poder. Es decir, el sistema electoral de Roca permite que los burgueses digan, bueno, ahora me toca a mí, mañana te toca a vos, etcétera, etcétera. Sí, y de esa manera se establece una paz. ¿Qué es esa paz? Un orden capitalista ¿cómo se llama? Igual que en Brasil, donde orden y progreso, aquí se establece la consigna paz y administración. Es decir, basta, acá se acabaron las peleas, acá se acabó todo, acá lo que impera es la acumulación de capital. Paz, no hay más batallas porque hay un Estado. Administración, lo único que yo voy a hacer es arreglar las cosas para que ustedes sepan cómo moverse en la vida. Ese Estado argentino, a partir de allí, se constituye en el eje de la vida social, por lo menos hasta 1970. Y ese Estado es el que está en crisis ahora. ¿Por qué el Estado está en crisis? Porque el Estado no puede ejercer su capacidad de organización. Cuando el Estado no puede organizar la vida económica, inflación, devaluación, crisis, recesión, cuando el Estado no puede ordenar las relaciones entre sus pares, no hay un sistema de partidos. Cuando el Estado no puede garantizar la vida de las personas, la demanda más elemental hoy día es la demanda de la seguridad. Cuando el Estado no puede ni siquiera poner orden dentro de sus propias filas, el famoso caso Nisman. Cuando el Estado se reparte según influencias en una batalla en torno a uno de los poderes, como por ejemplo el Poder Judicial, hay una verdadera batalla a ver a quién mete preso a quién, es decir, cuando no puede haber una administración, cuando el Estado es incapaz de garantizar a futuro la integridad territorial, digámoslo así, si la Argentina hoy fuera a una guerra con cualquier vecino, no tiene con qué. Cuando el propio aparato más denso del Estado es objeto de saqueo, es decir, ¿para qué sirve el ejército argentino? Para que se roben las balas. ¿Sí?
se roban balas, se roban misiles, se hace explotar un pueblo para ocultar el contrabando. Es decir, ¿vos te imaginás que ese Estado puede ir a una guerra? La guerra de Malvinas es una expresión ya de ese proceso. Entonces, lo que estamos viendo es una severa crisis de las relaciones políticas, de las relaciones sociales, que se organizaron a partir de ese proceso que nosotros llamamos Revolución de Mayo. Y como todo en el universo, tiene una existencia histórica. Por eso yo digo que hoy estos episodios que hacen que uno quiera quedarse de vacaciones y no volver, estos episodios están mostrando que hay un proceso histórico de agotamiento. Bien, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un punto suspensivo para continuar con esto, porque hay mucho más agotamiento para explicar y seguramente la semana próxima vamos a tener más tiempo. Eduardo, te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo para ustedes. Agotamiento para explicar y seguramente la semana próxima vamos a tener más tiempo. Eduardo, te mando un abrazo.